Entonces, vamos a comenzar nuestra clase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Esto es la cuarta clase que tenemos aquí y pues tengo una historia para ustedes y como pueden ver, tenemos una foto de mucho dinero y tenemos una foto de una Biblia. Y la historia va así. Un pastor un día le pregunta a un grupo de jóvenes, ¿cuál prefieren tener? ¿$1,000,000 o tu Biblia? Todos los muchachos saben la respuesta y dicen, sin duda, mi Biblia. Pero un listo dice, pues yo me llevo el dinero. El pastor, un poco decepcionado, dice, ¿por qué, joven? Dice el muchacho, es que con $1,000,000 me compro un montón de Biblias. Una para mí y las demás puedo repartir a todo el mundo. Pues buen punto este muchacho tenía, ¿no? Pues él reconoció que lo que es importante en nuestras vidas. Y en esta lección vamos a hablar más de la suficiencia de la palabra, que basta la Biblia. Y también vamos a tener un enfoque sobre ah, el segundo C en los 4 C que estamos aprendiendo, el contar. Vamos a estudiar un poco de eso después. Renzo, ¿cómo está usted? ¿Puede saludar al grupo? Y Raúl, ¿cómo está usted? ¿Puedes ayudarle al grupo si desea? Ok, está bien. Me pregunto si me escuchan. Espero que sí. Entonces, el próximo. Pues tenemos, antes de estos versículos, vamos a repasar un poquito. ¿Han tenido tiempo para ver el video? El video para la lección 4. Bueno, yo estuve repasando lo que era de la lección 3. Ok. Entonces, ¿tiene una pregunta sobre la lección 3, Mario? Mm, Yo le repasaba en la mañana, pero en ese momento mi memoria está en blanco. Sí, está bien. Pues hablamos de algunos, pues recuerde algunos de los versículos que íbamos a memorizar. Sí, pero no está en mi recuerdo ahorita. Ok, está bien. Pues uno era Romanos 3:20, que dice, ah, a ver si mi mente va en blanco también, pero dice que A nadie ver, será Tomás. justificado. Oh, un momento, Adán, ¿tiene la respuesta? Ok, pues dice, Hermano, nadie, tengo problemas de conexión, no le escucho bien. oh, lo siento. Pues espero que me escuchen. Lo siento, no puedo ayudarle mucho, pero si puedo ayudar, está bien. Pero Romanos 3:20 dice, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Este versículo es importante porque dice que la ley es un espejo para nosotros y podemos ver nuestros pecados y podemos ver nuestra gran necesidad de un Salvador. Esto es el propósito de la ley. La ley no puede salvarnos porque no somos perfectos.
porque una persona que peque por una vez se va, pues está condenado. Pero el Evangelio dice que Jesús nos salvó y nos dio su justicia. Y esto es Romanos 1, 16 y 17, que dice, a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para todos los que creen. Entonces, estos fueron los versículos de memoria De para manera nosotros. Dios nos quita la culpa, es por fe y solamente por fe. Ujú, ujú. Hermano, Sí, ¿me escucha? sí. El pasaje de Romanos 1 Ujú, dice, pues este mensaje nos muestra de qué manera Dios nos libra de culpa. Es por fe y solamente por fe. Así lo dice las Escrituras. sí, Y el justo eh, por la fe vivirá. sí, dice, sí, el justo por la fe vivirá. Exactamente. Tenemos nuestra conexión con Dios, con su justicia por la fe. Sí, exactamente. Pero, Y no es pero algo yo le que... pregunto, Ujú, yo le pregunto, sí. en otra parte de la Biblia dice que la fe sin obras no tiene validez. Ujú, ujú, Y una obra sin fe tampoco no tiene validez. ujú. No se puede hacer una obra por hacer, sino por la fe que tienes en Dios para que pueda ser válida la fe y la obra. Sí, pues es la verdad. Lo que Santiago dice, encontramos esta enseñanza en Santiago. Una fe sin obras es muerte, está muerte. Esa. Um, pero la fe es la conexión que tenemos con Dios, la creencia en Él, la confianza, mejor dicho, en lo que Él ha hecho para nosotros. La fe sola salva, pero la fe nunca está sola. ¿Me entiende? La fe Sí, siempre quiere hacer algo, um, siempre quiere hacer obras de gratitud. Las obras que hace la fe no nos salvan porque ya hemos sido salvados. La claro. fe hace obras buenas obras. ¿Me entienden? Sí, sí lo entiendo. Ok, entonces la fe nos salva por nuestra conexión con Jesús y la fe está tan contenta, estamos tan contentos que queremos dar gracias a Dios por nuestras obras. Es un proceso. Primero, eh, somos salvos y entonces hacemos buenas obras. Ujú. Buena pregunta. Esto es una pregunta excelente porque tenemos que luchar un poco con los versículos en la Biblia porque al- en el primer vistazo, bueno, pues parece que hay un choque, pero cuando los estudiamos un poco más, vemos que se cavan en una manera muy bonita. Buena pregunta, Mario. Gracias, hermano. Vamos a continuar con la suficiencia de las escrituras con dos versículos, o pues dos secciones de la Biblia. La primera es la primera de Corintios 1, 21 a 25 y Romanos 10, 17. Y vamos a ver cómo Dios funciona en el mundo y cómo Dios nos salva por darnos la salvación. Espero que ustedes pueden ver el versículo aquí de la primera de Corintios. Voy a leerlo por ustedes y quiero que ustedes piensen en lo que
en la manera que Dios ha establecido para nosotros para llegar a la fe. Dice así: ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles, pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos y gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Este es nuestro versículo. Y una pregunta: ¿por cuáles razones es la cruz de Cristo una locura o un motivo de tropiezo? Un motivo de tropiezo. ¿Por qué? Dispuso que el mundo no lo conocía mediante la sabiduría. Bueno, nos da de conocimiento aquí que Dios no ha permitido que la sabiduría humana pueda conocerlo. Más bien, mediante sus designios religiosos, como Dios que es, ha hecho que predique por medio de Jesucristo el conocimiento, y los que pedían señales y los otros que pedían sabiduría son los que decía, o los que se dicen, ¿no? Doctores de la ley y todas esas cosas. Entonces, nosotros los que somos como débiles ahí, a su lado de ellos, nos ha dado ese pequeño conocimiento para saber que su sabiduría de él es mucho mejor que la nuestra. Sí, sí. De hecho, pues tenemos que ser humildes ante Dios, ¿verdad? Exacto. Y nuestra fortaleza está dentro de la humildad. Excelente. Renzo, ¿tiene algo para añadir? Sí, justo sobre lo que preguntaba, creo que, bueno, para los judíos es motivo de tropiezo porque ellos sostienen que murió Jesús y que ahí se acabó, ¿no?, lo que él predicaba, ¿no? Piensan que es motivo de tropiezo para los cristianos, nosotros, para los cristianos, ¿no? Porque supuestamente, según ellos, murió Jesús y ahí se acabó todo. Sí, sí, ¿no? Pues ellos no creen la resurrección, ¿no? Y locura a los gentiles era porque no entienden cómo es que un hombre puede entregarse de esa manera, ¿no? Por amor, ¿no? Creo yo eso. Excelente respuesta, sí. Pues cuando vemos Cristo en la cruz, vemos un hombre muerto, y no parece un vencedor o un rey, y por nuestra sabiduría humana no queremos a un Cristo crucificado, queremos un Cristo fuerte, pero Dios ha decidido que vamos a ser salvados por el Cristo crucificado, y esto puede ser un choque, y es un choque para muchas personas y aún a nosotros, porque siempre buscamos los fuertes y queremos a los guapos y todas estas personas importantes, pero una persona crucificada en una cruz como un criminal no parece muy exitoso. Buenas noches, Tigna. ¿Cómo estás? ¿Puedes ayudarle al grupo?
Ok, vamos a continuar. El segundo versículo que tenemos enfrente de nosotros es un versículo muy importante. Y voy a leerlo y yo quiero que ustedes piensen en lo que dice este versículo sobre la fe. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Entonces, ustedes tuvieron tiempo para ver el video de Jorge, el pastor Jorge Briones. Él dijo algunas cosas sobre este versículo en su video. ¿Alguien tuvo tiempo para verlo? No, No, ok. no tuve tiempo. Sí, ¿alguien más? Digna, Raúl, Renzo. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. El mensaje se oye, es la palabra de Cristo. Entonces, ¿de dónde viene la fe, Mario? La fe viene de las enseñanzas que Jesucristo depositó en cada uno de nosotros. Pues, ¿dónde están las enseñanzas? En el Evangelio. En el Evangelio. ¿Y dónde está el Evangelio? En la Biblia. En la Biblia, exacto. Entonces, algunas personas piensan, oh, pues si veo un milagro o algo asombroso, voy a tener fe. Pero no, Dios nos dice que la fe viene de oír el mensaje que encontramos en la Biblia. ¿Y cómo podemos usar esta verdad como un consuelo? ¿Cómo podemos usar esta verdad como un consuelo? El consuelo nos da el Espíritu Santo. ¿Sí? Con sabiduría. ¿Cómo podemos usar esta parte? El mensaje que se oye es la palabra de Dios y la fe viene como resultado de oír el mensaje. Pues todos nosotros tenemos Biblias y podemos compartir lo que hemos aprendido en nuestras Biblias y otras personas van a escuchar la palabra y por escucharla pueden tener fe porque la fe viene del mensaje. El mensaje crea la fe en nuestros corazones. Por naturaleza, nuestros corazones no quieren a Dios, no aman a Dios, odian a Dios. Pero la palabra de Dios es tan fuerte que puede brotar una planta de fe en nuestros corazones. Una pregunta hasta aquí. Ok, continuamos. Considerar. Termina esta frase. Según lo que la gente dice, yo solo creería en Dios si... Yo solo creería en Dios si... ¿Qué dice la gente? Cuando no creen, pero dicen, yo solo creería en Dios si... Si me diera algo. Sí, si me diera algo. ¿Hay otras respuestas que han escuchado? Si haría los milagros que yo necesito, yo creería en Dios. Sí, yo necesito ver un milagro, entonces voy a creer que Dios existe. Exacto, muy bien, Mario. Raúl, Digna, pueden contestar si desean.
y Renzo. Normalmente lo relacionan a veces por cuando algo similar a la clase anterior, ¿no? O sea, Sí. por tantas cosas que se ven en el mundo, ¿no? Tanta pobreza, tanta maldad, delincuencia, asesinatos, tantas cosas malas que se ven. Sí. Entonces, gente dice que solo creerían en Dios si eso cambiara, si eso no existiera. Exacto. Sí, puse esta pregunta 2 veces porque es tan importante, porque la gente, por su naturaleza, quieren otras cosas y piensa que van a creer cuando los vean, pero no. La palabra de Dios dice que sobre la fe, ¿de dónde viene la fe? No por ver milagros, no por recibir algo, pero ¿cuál es la respuesta? Por Por creer. creer, ¿no? Y lo siento, otra vez. La fe, digo, es por creer, pues, ¿no? Creer en la palabra, ¿no? Creer en lo que Sí, el Señor. ¿y de dónde viene esta fe? La fe. mm, ¿Cómo podemos recibir la fe o agarrar la fe? Dice en los Romanos aquí. por la palabra, Sí, ¿no? Por por la la palabra. Sí, mensaje de la palabra del Señor, o sea, de Dios, la palabra de Dios. O sea, si creemos en la palabra de Él, sí, de ahí exactamente. nace nuestra fe. La misma palabra crea la fe. Sí. Ok, esta es la segunda pregunta. ¿Qué opinas de la frase siguiente? La Biblia es lo único que necesitamos para evangelizar. Yo creo que es cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿qué más? Porque ahí está, evangelizar es llevar el mensaje del Evangelio, ¿no? Sí, El nuevo pacto, ¿no? sí, Y todo está plasmado ahí en la Biblia, ¿no? Si no tuvieras la Biblia, en base a qué llevaríamos ese mensaje de salvación? sí, exactamente. Eh, pues otras cosas como libros o folletos o videos o ah, templos eh, son útiles, Adicionales. pero son herramientas sujetas a la palabra de Dios. La base, como usted dijo, es la palabra. Ujú. Excelente. ¿Tiene algo para añadir, Mario? Ah, me parece que está correcto lo que dice, pues yo añadiría que en la Biblia está la sabiduría de Dios, Ujú. que a través del Evangelio, nos da conocimiento de de todos sus mandatos, ordenanzas que nos da para poder llegar a mm, ser perfectos, Ok, aunque nunca vamos a llegar a la perfección. ok. Pues hablamos de esto en el versículo de Romanos 3:20 y qué es el propósito de la ley. Todos estos mandamientos, ordenanzas, mandatos, ¿qué es el propósito de la ley? Según Romanos 3:20. Es mostrarnos que todos somos pecadores, pero a Sí. través del Evangelio, Ujú, Jesucristo ujú, nos ha dado la salvación. ujú. Él pagó con su vida y con su sangre por todos nosotros, Ujú, ricos, pobres, medianos, por ujú. todos en Sí, general. Entonces, exactamente. Entonces, tenemos que tener un poco de cuidado. La ley es sumamente importante, pero el evangelio es más porque la ley, am, pues, prepara el terreno para el evangelio. El evangelio es el rey. Y, en- y no podemos ser perfectos aquí en el mundo. Y la ley hace su trabajo en nuestros corazones y nos muestra
nuestros pecados cada día y cada día vamos a la cruz de Cristo pidiendo su perdón que Él tiene para nosotros, ha tenido por nosotros, para nosotros, y es como respirar. La vida de un cristiano es como respirar. Exhalo y inhalo. Y entonces confieso mis pecados diariamente y pues Él me perdona diariamente. Excelente. Buenas respuestas, Mario y Renzo. Gracias. Ok. No sé Hermano, sí, pregunta. hermano, yo le haría una consulta antes que cambiemos de versículo y capítulo y todo. ¿Cuál La recomendación, yo le hago esta pregunta. Posiblemente sea una buena recomendación decir a todos los hermanos y a las personas que no nos escuchan, no, que no están así estudiando con usted, decir que empieza desde Mateo para leer el Evangelio y leerlo, y con cada versículo que trae a veces un número y nos transmite a otro libro, que es discernir, ¿no es cierto? Pues, ¿usted está sugiriendo que leamos la Biblia? Claro, leemos la Biblia a través del Evangelio. Entonces, de ahí empezamos y terminamos en San Juan, o terminamos hasta llegar antes de Apocalipsis. Pues leer la Biblia siempre es algo muy beneficioso para nosotros y depende, si usted no tiene o sus amigos no tienen mucha experiencia, pues las historias de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, son excelentes porque nos dicen sobre la vida de Jesús y entonces también las letras, las cartas de Pablo son importantes. Entonces, no, usted está preguntando en cuál libro debemos empezar. Claro, yo sé que para empezar a leer debemos empezar por Mateo o por Marcos. Sí, son libros muy excelentes. Sí. Cualquiera está bien. Magnífico, pero a veces en cada versículo, a veces trae como por decir una estrella, hay un puntito o una letra. Entonces vemos a la parte de abajo y manda a otro libro. Sí, pues algunas secciones de la Biblia son citas de partes de la Biblia anteriormente, como las profecías. Por ejemplo, en Mateo hay muchas profecías del Antiguo Testamento en las que, pues, en el Antiguo Testamento está profetizando que Jesús va a venir y entonces en Mateo dice, mira, Jesús vino y cumplió esta profecía. Entonces, y estas partes, los editores han añadido las conexiones, las letras pequeñas para que puedan estudiarlo más profundamente, pero no deben ser tropiezos para usted. No, porque por ejemplo acá en Corintios, Primera de Corintios 1:21, transmite al libro de Sabiduría 13, 1 al 9. Eso, entonces en Sabiduría me daría un poco más de conocimiento, aparte de lo que hemos leído en Corintios. Sí, hay conexiones ¿cómo se llaman? Concordancias.
Si usted tiene más preguntas sobre esto, puede preguntarnos en el grupo de WhatsApp. Sí, Ya. sí. Está Excelente. bien, continuemos la clase. Sí, está bien. Pues no se Porque yo preocupen. estoy interrumpiendo. No, no, no. Las preguntas son muy buenas. Gracias. Ah, revisar la tarea. ¿Tuvieron tiempo para hacer la tarea? Porque podemos escuchar tu plan para captar la atención de la gente en la historia de Mateo o de Lucas. ¿Quién pudo hacer la tarea? Oh, Mm. ¿qué había? Mateo 4, 1 al 11, Ujú. trata sobre la tentación. Sí, exactamente. Entonces, si usted contara esta historia a su vecino o a su amigo, ¿cuál introducción usaría para captar la atención de la gente? Para captar. Tendría que conversar con él y explicarle de qué manera todos fuimos tentados por el enemigo. Ok, entonces, Incluso el Hijo de Dios que vino para salvarnos también fue tentado por el enemigo. Entonces tenemos que vivir precavidos para no tropezar con las tentaciones y siempre estar pidiéndole al Señor Jesús que nos guíe en nuestro camino y nos aparte de las tentaciones. Ok, entonces usted usaría los ejemplos de nuestras vidas con la tentación. Excelente. Oh, buenas noches, Julio. ¿Cómo está usted? Puede saludarle al grupo si desea. ¿Y ha hecho la tarea? ¿Qué haría usted? ¿O alguien más quiere compartir lo que han preparado? Julio. Amén. No lo escuchamos. Ok, vamos a continuar entonces. En esta parte de la lección, pues la vez pasada enfocamos en el captar de nuestro método de compartir el Evangelio. En captar, queremos captar la atención de la gente. En esta lección profundizamos el contar. Y hay tres formas principales de contar la historia bíblica. Podemos leerla de la Biblia, podemos contar o narrar la historia o podemos dialogar, diálogo interactivo. Son tres formas principales de contar la historia bíblica y cada una tiene algunas ventajas y desventajas. Y vamos a hablar un poco de esto. De hecho, voy a salir de mi presentación y poner esta pantalla. ¿Pueden ver esto? M aquí. Entonces tenemos leer y ventajas aquí y desventajas. Entonces, ¿cuál sería una ventaja de leer la historia de la Biblia, en su opinión? Sería reunir a los amigos para poder leerle y transmitirle el Evangelio. Okay. Transmitirle con ejemplos
de nuestras propias vidas, cosas que nos pueda pasar. Pues en esta parte solamente estamos contando la historia y creo que usted está describiendo dialogar la historia. Dialogar. Sí, pero si solamente abrimos las Biblias y leemos los versículos de la historia, ¿cuáles serían algunas de las ventajas de este método? La ventaja es que estás tomando la base original, bueno, Sí, la misma tenemos la palabra. base No hay original. equivocación. La base original sería una ventaja, ¿no? Excelente. Y una desventaja podría ser de que a veces, para los que somos nuevos, los que recién empezamos, hay ciertas cosas que no son muy claras, ¿no? A veces, ¿no? Ujú. Ok, No, desventajas, muchos detalles entonces, ¿sí? claro que no, a veces la lectura de la Biblia, pues para el que recién comienza, es un poco, no le es muy claro, no le es muy claro el lenguaje, ¿no? Pues hay que uno ahondar, explicarlo, ¿no? Difícil de comprender, excelente. Y también no es Al principio, ¿no? al principio, por supuesto, sí. Ujú. Es como leer un periódico. Ah, al principio, oh, ¿de qué está hablando? Ok, tiene que hacer las conexiones. Excelente. También no es interactivo. Sí, exactamente. Entonces podemos contar la historia con nuestras propias palabras. ¿Y cuál sería algunas de las ventajas de este método? El lenguaje que utilizamos, que es más cercano a las personas, lo podemos, Sí. al menos si la lectura la dominamos, nosotros con nuestras palabras, siempre y cuando no cambiemos el mensaje, podemos hacer que sea más entendible, ¿no? Sí, tomar en cuenta el público, tal vez es un niño o tal vez es un amigo o su esposa o algo así. Ujú. Y algunas de las desventajas de contar la historia. Que podemos desviarnos de repente, puede oír, no estar hablando el mensaje exacto, podemos confundir alguna palabra, alguna cosa que estemos obviando, ¿no? Sí, excelente. Pues no queremos desviar o exagerar una parte, tal vez olvidamos una cosa importante de la historia. Excelente. Y entonces dialogar sería la parte en la que pues, el líder está guiando, pero por medio de preguntas, la clase se involucra en narrar la historia. ¿Cuáles serían algunas de las ventajas de este método? Se capta la atención, Sí. se logra la atención de los participantes, ¿no? Ujú. Es muy interactivo. Ujú. ¿Y cuál serían algunas de las desventajas? Extenderse demasiado. Sí, sí. Podemos desviar como a otro método. Entonces, tenemos algunas lecciones cuando estamos preparando nuestras clases, nuestras charlas. Ah, entonces, hay ventajas y desventajas que tenemos que tenemos que pensar. Entonces, yo quiero decirles un poco sobre el proyecto final y la meta es que, pues, la meta es compartir el Evangelio. Y como aprendimos hoy, es por escuchar el mensaje que la fe es resultado de oír el mensaje. Entonces, cuando compartimos el Evangelio, pues estamos sembrando las semillas de la fe. Entonces, esto es la meta,
es compartir el Evangelio. Y también queremos usar los 4C. Son captar, contar, considerar y consolidar. Y vamos a continuar en las próximas clases hablando de estos pasos. Y entonces yo quiero que ustedes vayan pensando en qué mensaje bíblico vamos a compartir. Ustedes pueden usar una historia de las lecciones que hemos tenido. Tal vez la tentación de Jesús o del rico y Lázaro. O pueden escoger una historia. Tal vez es una historia favorita de ustedes. Entonces, quiero que vayan pensando con quién vamos a compartir este mensaje. Y tal vez es un amigo o un colega o un padre o esposa o tío con quien vamos a compartir este mensaje y empiecen a pensar en cuándo y dónde. Ok, tengo que coordinar esto con la persona, entonces márcalo y, ok, puedes venir a mi casa, yo quiero compartir un mensaje bíblico con ustedes para mi clase y también vamos a grabar la lección porque tenemos que mandarlo a nuestro profe. Entonces, les vamos a pedir que hagan una grabación de lo mismo y pueden usar su celular o otra cámara. Entonces, esto es el proyecto final, un poco más información de él. ¿Tienen una pregunta sobre el proyecto? Ok, si tienen una pregunta, no tengan miedo de poner la pregunta en el grupo de WhatsApp o algo así. O pueden mandarme un mensaje en privado por WhatsApp si desean. ¿Para cuándo será ese proyecto final? Pues vamos a... Esto es, tenemos 10 clases, entonces en 3 semanas, en 4 semanas, quiero que ustedes hagan, pues me pasen este proyecto. Entonces, en 3 o 4 semanas. Sí. ¿Tiene una estructura definida? Quiero que ustedes usen los 4C, entonces captar, contar, considerar y consolidar. Uh-huh. ¿Otras preguntas? Ok. Y la tarea para la próxima clase, la próxima clase sería el martes a las 8:30. Entonces, yo voy a colocar el video para la lección 5 y quiero que ustedes memoricen Romanos 10:17 y también un plan para contar la historia del hombre rico y Lázaro. Entonces, ustedes tienen que pensar, ok, ¿cuál sería el método mejor? ¿Leerlo, contarlo, dialogarlo? Entonces, no tiene que ser muy detallado. O algunas frases para describir el plan de contar la historia. Excelente. ¿Una pregunta hasta aquí? Antes del fin de clase. Todo correcto. Ok, excelente. Vamos a orar para terminar la clase. Entonces, oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos has dado todo lo que necesitamos en tu palabra. Es una obra de tu gracia que nos has dicho lo que
que tú enviaste a Jesús para salvarnos de nuestros pecados. Ayúdanos a vivir una vida de gratitud. En el nombre de Jesús oremos. Amén. Podemos despedirnos. Pues yo espero que ustedes tengan un fin de semana muy bueno y nos vemos el martes. Y gracias por venir a la clase. Y si tienen una pregunta o una duda, por favor, dígamelo. Digna. Buenas noches. Y Julio, Mario, Renzo, a todos. Gracias, hermano. Gracias. Buenas noches, hermano. Gracias. Sí. Dios lo bendiga. Gracias. Buenas noches. Gracias, Señor bendiga, siervo. Un abrazo. Un feliz fin de semana. Igualmente, Mario. Bendiciones, amado siervo de Dios. Gracias.